Ahora vamos a pasar a una videoconferencia debido a haber problemas justo, ya sabéis, pues no estamos en la tecnología y estas cosas, pues es lo que tiene que hacer, fallar la tecnología. Entonces se ha grabado con a Cristina Sarasua, investigadora del Instituto de Ciencias de las Tecnologías de la Universidad, imposible de decir, pero que es de una universidad alemana, Koblenz-Landau, bueno, de una universidad y que va, sobre todo sé que quiero que sepáis que va a impartir una videoconferencia, un paseo por Wikidata. Hola, buenas tardes a todos y todas. Me llamo Cristina Sarasua y soy investigadora en el Institute for Web Science and Technologies en la Universidad de Koblenz-Landau en Alemania. Soy también socia de Wikimedia Deutschland y antes que nada me gustaría dar la enhorabuena a todas las personas premiadas hoy. También quería decir que si tenéis alguna pregunta o comentario me podéis enviar un email a la dirección de correo electrónico que mostraré después. Me gustaría hablaros de Wikidata, un proyecto impulsado por Wikimedia. Voy a dar paso directamente a las diapositivas. Empezamos el paseo por Wikidata. ¿Qué es exactamente Wikidata? Wikidata es una base de conocimiento humano que cualquiera puede editar de forma colaborativa y voluntaria, que es libre, o sea, que cualquiera puede reutilizar, y hasta aquí todo es muy parecido a Wikipedia. La diferencia es que contiene datos estructurados. Aquí podéis ver la página para el elemento de Zaragoza, que como veis tiene el identificador Q10305. Y es que todo en Wikidata tiene un identificador único. Tanto los elementos que se refieren a objetos concretos, como Zaragoza, o en este caso una ciudad, como elementos que se refieren a categorías, como elementos que se refieren a propiedades. ¿Veis que esta interfaz es de Wiki para que todo el mundo pueda editar? Y además veis aquí que Wikidata permite incluir datos multilingües de forma centralizada. Es decir, en lugar de tener como en Wikipedia una página para cada idioma, en inglés o en español o en catalán, tenemos una sola página para este elemento e incluimos los diferentes datos en los diferentes idiomas. Como por ejemplo aquí, que vemos que en alemán Zaragoza se dice Zaragoza. Y además vemos que podemos incluir la descripción como que es una ciudad de Aragón en España, y también podemos ver otros nombres alternativos a Zaragoza. Además, como veis, podemos incluir que Zaragoza está hermanada con Betlehem o con Tijuana y muchas más cosas. ¿Cómo surge Wikidata? Bueno, pues en 2005 se desarrolló la extensión para MediaWiki, Semantic MediaWiki, que servía para anotar partes del texto de las wikis de forma semántica, bueno, para incluir una estructura a los datos y demás, y además se dio la circunstancia de Wikipedia empezó a crecer y crecer y crecer, tanto que, por ejemplo, ahora en 2015, el año pasado, teníamos 33 millones de artículos, 1,5 billones de ediciones, 49 millones de usuarios, 2 millones de imágenes y hasta 285 idiomas. Bueno, pues con toda esta situación en la que Wikipedia iba creciendo y era más difícil de gestionar, que además existían soluciones para crear datos de una forma mejor, Wikimedia Deutschland y Wikimedia Foundation, en colaboración con otras organizaciones que donaron dinero para el proyecto, crearon en 2012 Wikidata. Para entender para qué sirve o qué es lo que soluciona Wikidata, os propongo que imaginéis una aplicación de software que lo que hace es consultar información de Wikipedia. Podemos imaginar que nuestra aplicación para turismo o para cualquier otro dominio quiere acceder a la información de la página de Zaragoza en Wikipedia. Bueno, pues lo que la aplicación vería sería algo como esto, en definitiva texto, y os podéis imaginar que es muy difícil desarrollar un programa que coja todo este texto, analice todas las frases y extraiga datos concretos como, por ejemplo, lo que he subrayado, que Zaragoza tiene el número de habitantes, el que aparece ahí.
Hacer todo eso de forma automática es muy difícil y requiere procesamiento del lenguaje natural y cosas bastante complejas que no siempre funcionan a la perfección. Es decir, que el contenido textual es difícil de reutilizar. Otro problema que aparece en Wikipedia es que, como decía, tenemos diferentes páginas para los diferentes idiomas y se producen situaciones como la siguiente. El año pasado tuvimos elecciones en San Sebastián y se eligió un nuevo alcalde. Bien, cuando ya se había elegido el nuevo alcalde, en la página de Wikipedia en español para San Sebastián aparecía el nuevo alcalde, Eneko Goya Laso. En la página de euskera también aparecía el nuevo alcalde como Eneko Goya, pero en la página de alemán seguía apareciendo en ese mismo momento el anterior alcalde, Juan Carlos Izaguirre. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay usuarios que editan directamente la página en español, pero no la de alemán. Y al revés. Tenemos diferentes usuarios editando de forma independiente los diferentes idiomas. Y al final lo que tenemos es una situación en la que falta consistencia. Todas las páginas de Wikipedia no están diciendo algo similar o la misma información. Y además puede ser que los usuarios de alemán describan una serie de cosas sobre San Sebastián, pero los usuarios de Wikipedia en español describan otra serie de cosas, pues porque les parece más relevante en la cultura española. Cuando me refiero a datos estructurados, me refiero a algo como lo que he representado en este diagrama. Este diagrama lo que está indicando es que Zaragoza es una ciudad con nombre Zaragoza en español y que tiene jefe de gobierno, el indicado aquí por el elemento Q216-580 y que tiene nombre Pedro. Bueno, todo esto que vemos aquí es simplemente una información en la que podemos ver que los elementos tienen su identificador y las flechas significan propiedades, como por ejemplo tiene nombre o es un tipo de o es instancia de o jefe de gobierno y que también tiene identificador. En este caso sería el P1705 o el P31, que es la instancia de y demás. Bueno, con todos estos datos estructurados lo que podemos hacer es consultar los datos de una mejor forma y podemos preguntar a la base de datos, ¿cuál es el nombre de pila del alcalde de la ciudad de Zaragoza? Y en ese caso lo que haríamos es, bueno, primero mirar el elemento de la ciudad de Zaragoza, que veríamos que es el elemento con Q10305, que tiene nombre Zaragoza en español y que es un tipo de ciudad. Una vez tenemos localizado el elemento de Zaragoza, lo que haríamos sería ver cuál es el elemento que se refiere al jefe de gobierno de Zaragoza. El P6 es jefe de gobierno. Cuando ya tenemos el elemento del jefe de gobierno, lo que haríamos sería mirar el nombre de ese elemento, de ese jefe de gobierno. En este caso es la persona que se llama Pedro. Y además, con este tipo de datos estructurados que encontramos en Wikidata, podemos preguntar otras consultas, como por ejemplo, ¿cuál es la edad media en la que escritores de Zaragoza publican su primer libro? Para que os hagáis una idea de la magnitud de Wikidata, en enero de 2016 se publicaron las siguientes estadísticas. Contamos con más de 17 millones de elementos, 320 millones de ediciones, 16.000 usuarios activos y los idiomas los que se soportan en Wikipedia. Es decir, que es algo que va creciendo y creciendo. En este gráfico podemos ver qué tipo de información tenemos en Wikidata. Por ejemplo, vemos que el 18,7%, la parte roja, habla de seres humanos, ya puede ser escritores, personas ilustres, actores, jefes de gobierno o cualquier otro tipo de persona. Pero también vemos, por ejemplo, en la parte rosa, un 2,3%, que también tenemos información sobre acontecimientos o eventos. También tenemos información sobre películas y otras muchas cosas. ¿De dónde proceden las ediciones? Bueno, en principio, en Wikidata, como en Wikipedia, se espera que la mayor parte de ediciones provenga de humanos, provenga de usuarios que están editando manualmente todos esos datos. Y por eso se tiene también la wiki, para que se pueda editar de forma colaborativa.
Pero además podemos desarrollar bots o pequeños programas que hagan la edición automática de cosas concretas. Por supuesto, los bots solo se pueden crear y publicar cuando se tiene la supervisión de usuarios especiales en Wikidata, pero pueden venir bien pues, para hacer comprobaciones de enlaces interwiki, o sea, diferentes proyectos de Wikimedia, o por ejemplo para comprobar ciertas etiquetas en diferentes idiomas, cuando estamos seguros de que sabemos todos los nombres o todas las etiquetas en los diferentes idiomas para ese elemento, o para otras pequeñas comprobaciones. En cuanto a la calidad de los datos, la información, como decía, tiene que ser editada y revisada por usuarios humanos, pero además hay una serie de herramientas que ayudan a la comprobación automática dentro de la wiki. Eso no sería como los bots, sino que dentro de la wiki podemos tener algunas herramientas que nos ayudan a hacer la edición con mayor calidad. Por ejemplo, cuando estamos editando la página de Berlín, podemos decir que su ciudad hermana es París, pero podríamos ver ahí en ese recuadro un recordatorio que nos dice: ¿y quieres incluir también en la página de París que Berlín es la ciudad hermana de París? O sea, la relación simétrica. Perdón. Y esto haría que Wikidata tuviera mejores datos o de mayor calidad. Además, en Wikidata, los elementos están integrados con otras fuentes de información externas. Hay muchas publicadas de forma abierta y un ejemplo de estas fuentes sería Europeana, por ejemplo, que contiene información sobre diferentes personas y objetos culturales, obras de arte, cuadros y personas del mundo de la cultura europea. Y entonces tendríamos, como en este ejemplo, el elemento Berlín en Wikidata, y dentro de la página del elemento de Berlín tendremos la referencia al elemento análogo en Europeana o en VIAF o en GeoNames o en cualquier otra fuente externa. De esta forma podríamos consultar los datos de Wikidata y luego proceder directamente a Europeana o a las otras fuentes. Vamos a pasar a ver cómo se gestiona Wikidata. Como hemos visto, tenemos una wiki donde podemos leer y escribir. Esos son los iconos de L y E, es leer y escribir. Tenemos esa wiki donde los usuarios pueden abrir la página del elemento e incluir la información que quieren, pero además se han desarrollado una serie de herramientas que vienen bien también para los usuarios de Wikidata. Por ejemplo, Resonator tiene una interfaz un poco más amigable para ver la información sobre los elementos, en la que las fotos y algunos otros textos se visualizan de una forma más bonita. Después tenemos Visidata, donde la información de los elementos queda geolocalizada en mapas. También existe el Wikidata Game, que es un juego en el que, en lugar de entrar en la wiki y editar algo que ya sabemos qué es lo que queremos editar, lo que podemos hacer es abrir el juego de Wikidata, obtenemos un elemento de forma aleatoria y nos pregunta, bueno, pues esta persona que vemos aquí conoce su ocupación. ¿Cuál sería su ocupación? ¿Es un escritor o es un bailarín? Y nosotros vamos anotando esa información. Es algo que sirve para que los usuarios editen de forma un poco más amena. Y luego, aparte, tenemos, como no, navegadores de clases y propiedades para poder ver cuáles son las opciones que tenemos al editar. Pero además hay una serie de herramientas o formas de acceso y de reutilización para los programas que quieren hacer esto de forma automática. Y en concreto lo que tenemos es diferentes formas de acceder con diferentes lenguajes de consulta. Como decía antes, hay usuarios y usuarios de Wikidata. Una persona puede consultar e incluso editar datos en Wikidata de forma anónima, no necesita tener una cuenta en Wikidata,
o puede hacerlo como usuario registrado, dándose de alta y creando su cuenta. Pero además, aparte de los usuarios registrados normales, tenemos una serie de usuarios especiales. En concreto, tenemos usuarios registrados que son administradores de traducción, o los burócratas, que son los que dan permisos a los diferentes usuarios, y luego están los administradores, que son los que más acceso tienen a todo tipo de funciones. ¿Cómo se comunican todos estos usuarios? Bueno, pues hay una variedad de herramientas o de formas para hacerlo. Existe el café Wikidata, que al final lo que es una página o una sección dentro de la wiki donde la gente puede publicar anuncios de eventos o puede comentar diferentes problemas o soluciones. También hay listas de correos donde la gente es muy activa y en cuanto alguien necesita algo, siempre hay otro usuario que da respuesta a las preguntas. También hay, igual que en Wikipedia, páginas de discusión de usuarios y para las propiedades también. O sea, si tenemos la página de población, como veíamos antes, para las ciudades, pues tenemos esa página donde se nos indica cómo utilizar esa propiedad y las restricciones que hay para esa propiedad. También hay canales de IRC y además todos estos usuarios también se suelen juntar en conferencias, en talleres o en hackathons. Me gustaría dar unas cuantas instrucciones sobre cómo editar Wikidata o para que veáis qué es lo que tiene Wikidata exactamente. Y bueno, empezamos mirando otra vez la página del elemento de Zaragoza que veíamos antes y como veis lo primero que aparece en la página es el elemento con su identificador. En la siguiente sección tenemos las diferentes etiquetas en diferentes idiomas con las descripciones en el idioma correspondiente y los alias o los diferentes nombres alternativos para ese elemento. En este caso pues tendríamos Augusta Caesarea o Zaragoza escrito de otra forma y demás para alemán. Y esto lo que es la página del elemento, como decíamos antes. Además, podemos ver que para cada elemento, en este caso el ejemplo es para Londres, no solo tenemos estas afirmaciones de propiedad y valor como población, 8 millones, etcétera, sino que también podemos incluir calificadores que nos ayudan a incluir más información sobre ese dato que hemos introducido. Es decir, aquí podemos decir que la población de Londres es 8 millones, pero estas 8 millones tienen validez en 2012, porque igual en 2013 la población ha crecido. Entonces podemos incluir también calificadores. Además, podemos incluir referencias a fuentes de información que acreditan esa información. Y todo esto, que incluye la propiedad, el valor, el calificador y la referencia, se llama declaración. En cuanto a los elementos, decir que se pueden referir a un tema, como la política, a una clase de objeto, como por ejemplo puede haber el elemento ciudad, o el elemento país, o el elemento artículo, o libro, pero los elementos también se pueden referir a instancias concretas, a objetos concretos, como Zaragoza, o San Sebastián, o Berlín. Cuando incluimos elementos nuevos en Wikidata, tenemos que ser conscientes de que tienen que ser relevantes y únicos. Y por eso es importante siempre mirar si el elemento ya existe, para no introducir elementos duplicados. En cuanto a las etiquetas y alias, lo que queremos incluir aquí son, bueno, pues un nombre con el que los humanos relacionamos ese elemento y nombres alternativos o otros nombres comunes. Y, por supuesto, en Wikidata también hay guías de estilo y, por ejemplo, en las etiquetas es muy importante escribirlo con la primera letra en minúscula, salvo nombres propios como, por ejemplo, en ciudades o personas.
Para las descripciones lo que se suele incluir son textos cortos y no hay que empezar con la o el, con un artículo, también hay que escribirlo con minúscula y en Wikidata, como veis aquí, hay muchas guías de cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. Todo esto está incluido en la ayuda de Wikidata, la pena es que de momento la mayor parte de la información aparece en inglés, pero si os animáis lo que podéis hacer es ayudar a traducir toda esta ayuda en español. En cuanto a las propiedades, como he dicho antes, tienen su propia página, o sea, el población o nombre o autor, todo eso son propiedades, relaciones o metadatos sobre los elementos y para cada propiedad tenemos una página donde se describe cómo utilizarla. Las propiedades junto con los valores hemos dicho que forman afirmaciones y además en la wiki cuando incluimos, queremos incluir una propiedad, porque queremos incluir, por ejemplo, que Zaragoza tiene población tal, la wiki tiene un sistema autocompletado muy útil que nos ayuda a elegir la propiedad. Y además, para las propiedades lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de valor que debemos utilizar en la propiedad. Es decir, por ejemplo, para la población podemos escribir un número, pero por ejemplo para una coordenada igual queremos indicar otro tipo de valor o si queremos incluir que es la página web, pues queremos incluir una URL. En la página de las propiedades entonces veremos toda esta información de cuál es el valor o el tipo de valor que tenemos que utilizar con esa propiedad. En las declaraciones lo que hacemos es incluir información que conocemos de los elementos. Una declaración puede ser Zaragoza es una instancia de ciudad. Y además las declaraciones, como indicaba antes en el ejemplo de Londres, pueden tener la propiedad valor, el calificador y la referencia. Es decir, podemos tener, es decir, aquí también quería mostrar un ejemplo, perdón, de que una propiedad puede tener múltiples valores, como por ejemplo podemos pensar en la página de Lola, que es una persona ilustre, y queremos indicar algo sobre su ocupación, sobre la propiedad ocupación. Bueno, pues puede ser que Lola tenga ocupación profesora, pero además Lola puede también a la vez ser una investigadora. Bueno, pues en Wikidata podemos incluir diferentes valores para diferentes propiedades. Y lo que es muy importante es incluir la referencia a la fuente de información donde acreditamos que esta información es verdadera. Sobre los calificadores, como decía antes, sirven para refinar información de una información y en este caso de Lola, podríamos verlo aquí, podemos decir que Lola tiene ocupación profesora, pero podemos decir además algo más específico, que esto es durante 2005, o lo que decíamos antes de que la población de Londres era 8 millones, pero eso es con fecha de validez 2012. Bueno, pues estos calificadores nos ayudan a refinar un poco la información de la afirmación. Y las fuentes de información acreditan la veracidad de las afirmaciones. Pueden ser fuentes como libros, publicaciones o artículos de periódicos y lo que hacemos es incluir, bueno, esta información se puede comprobar aquí, en El País o en cualquier otra fuente de información. No es siempre necesario incluir estas fuentes si, por ejemplo, es algo como de conocimiento común o si el propio elemento lo explica, por ejemplo, cuando estamos intentando incluir el autor de un libro, pues en ese caso no es necesario incluir la fuente de información donde se puede mirar este dato. En la página del elemento también podemos incluir enlaces de sitio, que normalmente lo que hacen es apuntar a otros sitios de Wikimedia, como por ejemplo Wikipedia, Wikivoyage o Wikisource, y además podemos jugar ahí con los diferentes idiomas o las diferentes páginas de Wikipedia en los diferentes idiomas. Para entender cómo se puede utilizar Wikidata, me gustaría enseñaros dos casos. Uno es el de Distropedia, una aplicación que han desarrollado varios desarrolladores que sirve para visualizar información
en una línea de tiempo. Es decir, podemos ver los diferentes cuadros o las diferentes obras de arte en función del año en el que se pintaron o en función de la fecha de nacimiento del autor. Y podemos ver así diferentes cosas en función de fechas o de puntos concretos en el tiempo. Pero esto es solo un ejemplo, es decir, podemos hacer también una aplicación de turismo que consulte todos los datos en Wikidata, o podemos hacer una aplicación educativa que consulte también los datos de Wikidata. Otro ejemplo de cómo utilizar Wikidata, que es muy importante, es el de la mejora de la gestión de Wikipedia. Antes decía que todos estos problemas de falta de consistencia o de diferente información en los diferentes idiomas es algo bastante problemático, y lo que hacemos con Wikidata es tener todos los datos en un solo sitio, en Wikidata, e intentar que Wikipedia o que los artículos de Wikipedia consuman esos datos de Wikidata. Bueno, pues este es un listado de todas las plantillas que están utilizando actualmente datos de Wikidata, que bueno, de momento no son muchísimas, pero ya hay unas cuantas que se pueden utilizar. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos nosotros utilizar un dato de Wikidata en un artículo de Wikipedia. Imaginaros que, por ejemplo, queremos escribir en el artículo de Wikipedia de Zaragoza, que Zaragoza tiene 662.004 habitantes, y queremos que ese número se obtenga de Wikidata, es decir, no queremos escribirlo nosotros manualmente. Bueno, para eso lo primero que tendríamos que hacer es, primero, comprobar que existe el elemento de Zaragoza en Wikidata. Y eso lo veríamos yendo a la página de Wikipedia de Zaragoza, y en la parte de abajo izquierda, marcada ahí en un recuadro negro, podemos leer elemento de Wikidata. Eso significa que hay un elemento en Wikidata para Zaragoza. Entonces, podemos consumir datos que Wikidata contiene sobre Zaragoza aquí, desde Wikipedia. El siguiente paso es identificar la propiedad que necesitamos usar. En este caso, queremos hablar de la población. Bueno, pues miraríamos el listado de propiedades de Wikidata y veríamos que el P1082 es población. Pues vamos a tener que utilizar esa propiedad con ese identificador P1082. Y el tercer paso sería escribir en el artículo de Wikipedia ese dato que queremos importar de Wikidata. Y entonces aquí veríamos el ejemplo, en lugar de escribir Zaragoza tiene y el número, lo que haríamos sería escribir Zaragoza tiene y indicaríamos en este formato que queremos obtener la propiedad P1082 de Wikidata, y esto ya importaría el dato y luego seguiríamos escribiendo pues diciendo habitantes o demás. Los infoboxes de Wikipedia también pueden leer valores de Wikidata, pero siempre y cuando las plantillas se hayan definido así. Así que, bueno, lo primero que haríamos sería mirar el listado de plantillas que realmente están utilizando datos de Wikidata, y lo que haríamos después sería utilizar eso en el artículo de Wikipedia. Bien, pues después de toda esta información sobre Wikidata, lo que sí que os animo es a comenzar a editar en Wikidata. Y para eso lo que podéis hacer es consultar la información oficial o la documentación oficial de Wikidata, donde podéis ver todas las guías de estilo y más información o más detalles sobre lo que he contado. Y también podéis consultar el resumen que hicimos para el editatón que organizamos en San Sebastián, que lo organizamos junto con Raquel Trillo el año pasado, y ahí, a partir de la diapositiva 68, incluimos más información sobre cómo editar nuevos elementos o cómo conectar elementos con otras fuentes de datos o cómo validar la importación de datos de Freebase y demás. Otra cosa importante es que es bueno comenzar a utilizar el banco de pruebas antes de editar directamente en Wikidata, para que os vayáis acostumbrando a
cómo funciona la wiki y demás. Así que antes de empezar a editar directamente en páginas de elementos reales, os animo a entrar en el sandbox y a hacer unas cuantas pruebas, y una vez ya os sintáis cómodos y cómodas, podéis editar directamente en Wikidata. Y como no, os animo a participar y donar en Wikimedia España, también a compartir vuestras fotos en Wikimedia Commons, y aparte de editar en Wikidata, espero que continuéis editando Wikipedia. Con esto me despido. Muchísimas gracias por la atención y, como decía, si tenéis preguntas y comentarios me podéis escribir a esta dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con lo fácil que era Wikipedia poner una palabra y aprender algo, vaya lección. Bueno, yo creo que lo tenemos que poner en marcha. Creo que tenemos que volver a verlo, meternos, porque tanto dato... Bueno, yo realmente no soy capaz, pero tenemos que ser capaces. Vosotras que sois jóvenes, vuestros profesores os animan a hacer todo esto, tenéis que saber, porque toda la tecnología de información y comunicación, vosotros estáis al cabo de... Vosotros la sabéis manejar muy bien. Casi nosotros estamos acercándonos más a vosotros. Yo creo que, Fernando, el año que viene me voy a presentar al concurso, a ver si consigo meterme y aprender algo. El otro día también cuando hablábamos de las TIC, que tenemos que aplicar en nuestra docencia de cada día, me decían: Ángela, ya no se llevan las TIC, Fernando, se llevan las TAC. Entonces dije, bueno, a uno nos cuesta un poco las tecnologías de la información y la comunicación, aplicarlas al aprendizaje, pero también son cosas distintas. Yo creo que hay que saber lo que tenemos que hacer en cada momento, pero este momento no es de echar rollo, sino de felicitaros de nuevo. Felicitaros por vuestra participación. Desde luego voy a pedirle al jurado y a Raquel que me deje ver los premios. Quiero dar las gracias a Raquel por todo el trabajo que ha hecho, por estar con nosotros en la mesa, por corregirme que no había sido un problema de tecnología, sino de que sí que los alemanes tienen fiesta. Hemos descubierto que tienen fiesta y que cierran su universidad. Esto también es un buen aprendizaje. Gracias a Fernando por cogerlo aquí y convertirlo de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer en mi compañero, en vicerrector y sobre todo compañero. Y gracias a vosotros por dejarnos compartir. A los que habéis organizado esto, al año que viene más y mejor. Y a los que nos patrocinan, por favor, seguir diciendo que esto es necesario. Y yo creo que es un momento para que nos hagamos una foto y dar este acto por concluido. Muchísimas gracias a todos.